Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Soy Ernesto Rivera y vamos ahora a una entrevista de fondo con una de las personas que puede darnos luz para entender un poco el fenómeno del robo de combustible, un reportaje que nos acaba de presentar nuestro compañero Andrés Ortiz. Quiero presentarles primero algunas de las conclusiones o de las revelaciones que arrojó este reportaje de Andrés. 530 tomas ilegales sobre el poliducto de Recope, 14 millones de litros de combustible robado. Una gota de combustible puede contaminar 3.700.000 litros de agua. Roban sobre ductos que llevan una presión de 1.500 libras por pulgada cuadrada. Un fenómeno preocupante, alarmante, y para conversar sobre eso estamos con Olver Pasos. Olver Pasos es director administrativo de bienes y servicios de Recope. Buenas noches, don Olver. Buenas noches, don Ernesto. Un placer estar por acá. Bienvenido a Costa Rica Noticias y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Don Olver, la investigación de Costa Rica Noticias revela que en 3 años al poliducto le han causado 530 daños o tomas ilegales. Las bandas de robo de combustible le han instalado accesos ilegales, tubos, tornillos, capuchones, lo han cortado con cegueta, lo han ordeñado. La pregunta que uno se hace al ver la gravedad del problema es ¿cómo no se ha producido un incendio de grandes proporciones? Bueno, quisiera tal vez actualizar un poquito la información porque esos datos son a agosto. A septiembre ya es un poco más, ya tenemos 571 eventos en el poliducto, entre tomas ilegales y cortes. Ya tenemos 15 millones de litros, que son los que hemos perdido a raíz de estos actos ilícitos, y andamos en 7.706 millones de colones, que eso es lo que representa a precio plantel esa cantidad de combustible. Bueno, realmente que gracias a Dios no ha ocurrido una desgracia, como decimos nosotros, y no ha ocurrido una explosión. Quizás han corrido con suerte los delincuentes y también la ciudadanía, y que Dios ha sido muy grande protegernos, porque realmente el poliducto por sí solo no genera ningún riesgo, y eso es importante aclararlo a la ciudadanía, ¿verdad? Que el poliducto por sí solo no genera ningún riesgo. El problema es cuando es intervenido de esa forma tan irregular como la hacen los delincuentes. Ahí sí, cualquier chispa y demás sí puede generar un riesgo importante. Ahí un poco más allá de la ayuda divina, el tema es cómo aquí en la tierra nos cuidamos de que esa tubería que transporta muchísimos litros de combustible a altísima presión y que está siendo tratada de una manera brutal por la delincuencia, no explote. Usted, como director de bienes y servicios, tiene a cargo la seguridad y vigilancia del poliducto. ¿Por qué no han podido detener los robos y los daños? Bueno, realmente no han podido detenerlo y como les decía ahora fuera de cámaras, este es un fenómeno o es actos ilícitos que se están dando en diferentes países. Colombia también lo ha enfrentado, llevaron varios años en poder controlar un poco lo que es el tema del robo de combustible. México, ya ustedes saben lo que ha pasado y lo mostraron ustedes ahora en el reportaje donde indicaban la cantidad de muertos a raíz precisamente de las explosiones. Sí es bastante complicado el poder controlar este tipo de robos, principalmente porque antes del año 2016 no teníamos estos eventos de este tipo. Se daban una vez aislada, pero poco a poco empezaron a generarse eventos más continuamente, y han incrementado a través de los años. Y sí, es un poco complejo,
tenemos una situación en cuanto a lo que son la normativa que nos regula. En cuanto al tema del robo de combustible, necesitamos una normativa más robusta, una ley más robusta que venga a poder ayudarle a los fiscales y a los jueces a poder sancionar más fuertemente lo que son este tipo de hechos ilícitos. Pero sí, son 533 kilómetros de poliducto dividido entre todas las líneas, donde el poliducto atraviesa en la zona de Limón, pues va a la orilla de la ruta 32, pero hay sectores ahí en Turrialba donde sí ingresa a zonas un poco alejadas y luego de eso lo que es enrumbándose hacia Barranca, que es hacia donde llegamos nosotros, igualmente pasa por propiedades, pasa por diversas zonas, que es un poco complejo poder mantener una vigilancia. Sí hemos tomado una serie de medidas, porque no solo implica la vigilancia de presencia humana en el poliducto recorriéndolo, sino que existan los controles para poder nosotros determinar en qué momento nos están robando. Hemos contado con ayuda de Fuerza Pública, bastante apoyo de Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia nos ha ayudado bastante, el OIJ también nos ha estado apoyando en este tema. Me queda el interrogante y se la dejo planteada, nos vamos a un corte comercial, pero le quiero dejar planteado la pregunta. Me faltan explicaciones de cómo no se puede vigilar esos tubos. Ahora al regreso del corte me contesta. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con don Olver Pasos de Recope para hablar sobre el robo de combustible al poliducto. Música, más música, mucha música, mucha música. Bueno, creo que ya entendiste. Disfruta este y todos los sábados de una selección especial de programas de música nacional, latinoamericana y lo mejor de la música europea. Música para vos, todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Toda una vida imaginando llegar, cargando todo tu pasado atrás, temiéndole al tiempo y su estampida voraz. Dele Viaje, los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los rincones y protagonistas de nuestra ciudad capital cuando oscurece. Sus vidas e historias. Los mariachis han pasado acá de un lugar a otro. San José de noche. ¿Y qué me ves? ¿Y cómo hacer? Los sábados a las 7 de la noche. Con esa mirada. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Personas que lo dejaron todo para comenzar de nuevo. Personas que viajaron en busca de un sueño. Personas que cambiaron la vida de un país que no era el suyo. Migrantes en Latinoamérica. 13, Costa Rica Televisión se une a 10 televisoras del continente en un gran esfuerzo. Los domingos a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Noticias. Le habla Ernesto Rivera y estamos conversando con Olver Pasos, director administrativo de Bienes y Servicios de Recope, sobre el robo de combustible en el poliducto de la refinería. Don Olver, usted recién nos decía las que tienen limitaciones legales de OIJ y de legislación para perseguir a los criminales. Mi pregunta es un poco previa. ¿Cómo hacemos para que no nos lleguen a robar? No para castigarlos. Uno viaja a la zona atlántica y tiene el poliducto expuesto durante muchos kilómetros. ¿Por qué es tan difícil protegerlo? ¿Le falta personal? ¿Le falta apoyo de fuerza pública? ¿Dónde está el gap? Ok, nosotros tenemos vigilancia privada contratada,
De hecho, cuando se empezaron a presentar estos actos más frecuentemente y empezó a incrementar los eventos en el poliducto, nosotros incrementamos la seguridad privada también, la cantidad de efectivos en el poliducto, los centramos en los lugares más críticos y ahora ustedes lo mostraron en cámaras, pero adicionalmente a eso, sí nosotros sabemos que esta no es una problemática que pueda manejar la empresa por sí sola. Necesitamos coordinar a nivel interinstitucional con otras instituciones, con ministerios y demás. En los países como Colombia, el poliducto lo cuida la Policía Nacional y el Ejército. En México es el Ejército. Entonces prácticamente en los países, en los demás países, el poliducto es cuidado por autoridades del Estado. ¿Les está faltando apoyo de Fuerza Pública? Sabemos que Fuerza Pública hace todo su mayor esfuerzo. Ellos tienen sus recursos también limitados en recurso humano, pero sí estamos haciendo coordinaciones con ellos. Hay convenios que se han, borradores de convenio y demás que ha presentado nuestro presidente con el ministro de Seguridad también, para ver cómo buscamos una forma de ganar, de que nosotros por medio de recursos podamos cederle recursos que ellos también nos puedan apoyar un poco más en esta labor. Ellos han hecho un gran esfuerzo realmente, pero hay una limitación de recursos humanos. Don Olver, en la investigación uno de los elementos de los hallazgos de Andrés es que hay un antes y un después de octubre del 2016. A partir de esa fecha se dispara completamente la cantidad de robos, de ataques. Entiendo que además les hacen una triquiñuela, que lo dañan en un punto para que ustedes despresuricen y en realidad están robando en otro punto. Ustedes van al punto 1 donde se despresurizó, pero el robo en realidad está ocurriendo en otro lugar. ¿Qué cambió desde octubre del 2016 para aquí? Bueno, realmente es algo que no podría explicarle yo. Sé que los niveles de delincuencia han incrementado a nivel país, ¿verdad? El gobierno ha estado haciendo esfuerzos para disminuir eso, pero así como que achacarle el por qué se da desde 2016 para acá, ¿no tienen una hipótesis? Yo no le podría tener una respuesta. Institucionalmente han elaborado hipótesis de que ¿cambió algo en la operación de ustedes? Sí, realmente una hipótesis, yo le puedo decir algo que personalmente puedo creer, y es que en la parte de narcotráfico, el país ha estado como atacando más este tema, ha habido más leyes, más de todo, y en el tema del combustible estamos un poco acéfalos de lo que es una normativa que pueda sancionar este tipo de eventos con la rigidez que debe ocurrir. Y es un fenómeno que, bueno, a nivel mundial, y insisto, con otros países, se ha dado igual el narcotráfico, y después viene el tema de lo que es el robo de combustible, que ha incrementado, pero como poder tenerle yo una hipótesis clara de a qué se debe eso, sí no podría yo mencionarlo. Por las tuberías que conectan el muelle petrolero de Limón con el plantel de Punta Arenas, se transportan distintos tipos de combustible: gasolina regular, súper, diésel y combustible de avión. La pregunta del $1.000.000 es cómo saben los criminales qué está bombeando Recope y cuándo lo está bombeando. ¿En qué momento? ¿Hay filtración interna de Recope? ¿Hay gato casero? Eso es algo que no se puede descartar, de que haya también personas internas involucradas, no podemos descartarlo. Sí, en el tema del poliducto nosotros también manejamos contrataciones cuando se dio la construcción del poliducto. Tenemos gente que ha laborado en Recope y ha salido de Recope. ¿Tienen rutinas previsibles? ¿Es posible anticipar cuándo está, para alguien de fuera de la compañía, es posible anticipar cuándo está pasando combustible de avión o diésel o gasolina súper? Realmente no, pero sí, como le digo, tenemos personas que han laborado en la empresa también, y por eso le digo que
puede haber de todo un poco, que conocen la operación, que saben que por la línea 2 se transporta el diésel y se transporta el jet, ¿verdad? Y que la línea 1 la utilizamos alterna. Situaciones así las conocen. Los programas de bombeo no son divulgados de forma previa hasta el momento de la operación, que es cuando se conoce qué es lo que se va a bombear, en qué momento se va a bombear. Es decir, que para pinchar, para ordeñar el poliducto en busca de un combustible preciso, hay que tener una inteligencia afinada. Hay que haber hecho un trabajo de inteligencia sobre la operación de recope fino. Pues sí y no, porque de hecho nos hacen una toma ilegal y sí la persona tiene que saber qué es lo que, digamos, cuando sale el producto, reconocer qué tipo de producto es, ¿verdad? Porque sí nos pueden hacer una toma ilegal y simplemente abrir la llave y ver qué producto es el que está saliendo. Entonces ahí podrían decir, bueno, sí me interesa este o no me interesa, o me interesa el que venga, ¿verdad? Pero sí, hay gente que sí, por lo menos, conoce un poco de la operación. En México y en Colombia, el ordeño de los poliductos causó tragedias con decenas de muertos y explosiones dantescas. Algunas de las imágenes las vimos hoy en el reportaje de Andrés Ortiz. En Costa Rica hasta ahora solo hemos tenido heridos y ningún incendio grande. Si su familia viviera a la vera del poliducto, en las zonas críticas, ¿usted dormiría tranquilo? ¿Qué tiene para decirle a esas familias que viven cerca de las zonas calientes en donde se están produciendo estos robos? Si no, yo realmente no estaría tranquilo dándose la situación que se está generando. El robo de combustible no es solo el hecho, digamos, de las pérdidas que está teniendo la empresa o el país. No, hay algo más importante ahí, y son las vidas humanas. El riesgo en que se están poniendo las vidas humanas, y otra cosa muy importante es el tema del medio ambiente, los daños ambientales que están ocasionando, que son bastantes, y luego tenemos el tema del daño de la infraestructura. Muy bien lo decía usted, el poliducto, al menos entre Limón y Siquirres Bahía, a la orilla de la ruta, y en algunos sectores acá hacia Barranca también, una explosión ahí, pasando buses, pasando vehículos, las viviendas a su alrededor. Hay zonas donde el poliducto pasa debajo de puentes, como pasa en el puente Chirripó, que ahí en solo la entrada nos hicieron una toma ilegal donde hubo un derrame, una explosión ahí, se va ese puente, como dice uno, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo que insto a la ciudadanía es denunciar sin temor. Nosotros en nuestras propagandas que hemos hecho y demás, y que estamos trabajando también con las comunidades, les pedimos denuncien, ¿Qué canales tiene la gente para denunciar? Porque tiene el del OIJ, el 800 del OIJ, denúncielo, y luego tenemos otra línea telefónica que es la de Recope, que ahí, que es el 2256-0154. Repítalo, por favor. 2256-0154. Ahí se pueden interponer denuncias anónimas. Anónimas. Las tratamos con total confidencialidad y las canalizamos como corresponde. Una última pregunta rapidita, el tiempo siempre es veloz en tele. En 3 años se han robado 14 millones de litros de combustible. Repito, 14 millones de litros. Es todo el combustible del mundo. ¿Quién lo compró? Este país es pequeño, ¿no? La gente se conoce y habla. ¿Dónde termina ese combustible? Digo, 14 millones de litros no se los mete uno en una bodega, en una pichinga. Exactamente. Sí, tenemos varias hipótesis, pero las autoridades están investigando sobre ese tema. Se habla de una parte del sector transporte, también se habla del sector del narcotráfico, pero es un tema que todavía está en investigación. Las autoridades, tenemos ahorita 204 denuncias activas, y digo 204 comparados con los 571 eventos que hay, es precisamente porque la mayoría son contra ignorado,
¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que las desestiman, ¿verdad? Pero tenemos 204 activas. Le meto una última pregunta, así cortita. Una buena parte de ese combustible es combustible de avión. ¿Quién roba combustible de avión en Costa Rica? ¿Cuántos aviones comerciales hay en el país? ¿La conexión con el narco aparece por ahí? Bueno, realmente el combustible que más nos han robado es diésel. Diésel, obvio. Ok, seguido de lo que es el jet. Y sí, efectivamente, el jet se utiliza en avionetas, ¿verdad? Pero sí, hace aproximadamente un mes salió una noticia de una gasolinera que estaba vendiendo mezcla de diésel con jet, ¿verdad? Entonces, por ahí también... Las hipótesis son variadas. Son variadas, exactamente. Estuvimos entrevistando a don Olver Pasos, director administrativo de Bienes y Servicios de Recope, hablando sobre el tema del robo de combustible en Recope, un tema de altísimo interés público sobre el que vamos a estar informando toda esta semana. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos está preparando 3 entregas de una investigación especial sobre el tema. Ojalá que nos acompañen. Mañana arrancamos, estamos renovando las noticias del 13 y mañana 6:30 de la mañana, 24 horas en noticias, don Olver, cordialmente invitado, luego edición al mediodía y a las 7 de la noche esta edición especial. Nos vamos a un corte comercial y luego seguimos con Deportes en Canal 13.